El pacto. Jorge Campos Mora. Eran cerca de las 8 de la noche y Kevin aún se encontraba en su oficina digitando los últimos párrafos de su más reciente investigación. Por su trabajo se había vuelto muy popular entre los seguidores y detractores de lo paranormal. Sus publicaciones llegaban a un impresionante número de lectores y era adorado y odiado por muchos. Se había ganado el apodo de El Detective de los Muertos. Su objetivo: comprobar o desmentir los supuestos eventos paranormales de los que la gente hablaba. En sus visitas había logrado desenmascarar a más de un aprovechado que quería hacer dinero con algunos trucos y espejos para asustar a algunos incautos que pagaban por una real experiencia fantasmal. Por otra parte, no podía negar que había un pequeño grupo de experiencias que aún no había podido explicar. Esta historia es una de ellas. La noche en que comienza este relato, el joven investigador se encontraba, como ya dijimos, trabajando en su computadora cuando su celular sonó. Una voz que pretendía sonar misteriosa dijo que le hablaba desde el Hotel Imperial, en el que, afirmaba la persona del otro lado del teléfono, pasaban cosas sumamente extrañas. Aquí los objetos se mueven solos y pueden escucharse pasos y voces donde no hay nadie. Perdone, ¿con quién hablo?, interrogó Kevin. Eso no importa. Solo le digo que si quiere comprobar que existen los fantasmas, aquí es donde. Disculpe, mi misterioso amigo, pero ¿no es cierto que ese hotel que usted menciona se encuentra cerrado? No sé de qué me habla. Aquí le esperamos para que realice su investigación. Puede venir y recorrer todo el hotel de pies a cabeza con sus aparatos, pero por su propia seguridad, la única zona vedada es la habitación 418. ¿Qué tiene de particular esa habitación? El silencio fue la respuesta a su último cuestionamiento. Kevin pensó que posiblemente se trataba de una estratagema para reabrir el viejo hotel y llenarlo de curiosos de los fenómenos inexplicables. Le pareció una estrategia barata y decidió olvidarse del asunto. Luego de unos días, Kevin pasó casualmente frente al Hotel Imperial. El edificio aparentaba estar abandonado y sus puertas y ventanas estaban cerradas con maderos para evitar la entrada de indigentes o de algún malandrín que quisiera aprovecharse de algún mobiliario de la antigua casa de huéspedes. Le llamó la atención que el hotel no presentaba ningún signo de remodelación. Esta circunstancia daba al traste con su teoría de llamar la atención con fines publicitarios. Tal fue su extrañeza que detuvo su vehículo y bajó a inspeccionar más de cerca el inmueble. Verificó que, efectivamente, las entradas se encontraban clausuradas y aparentaba que durante mucho tiempo nadie había ingresado a sus instalaciones. Conversó con el propietario de un negocio cercano, quien confirmó sus deducciones. También le indicó que el dueño de dicho hotel le había solicitado estar pendiente de cualquier movimiento extraño, cosa que no había sucedido hasta el momento. Kevin aprovechó para obtener el contacto del propietario del edificio. Su curiosidad se había activado. Una vez en su oficina, buscó la libreta donde había anotado el número de donde recibió días atrás la extraña llamada. Tenía la impresión de que probablemente había arrancado la hoja por considerar la información sin interés. Dichosamente, no había desechado el papel donde había hecho la anotación. Marcó el número y una voz electrónica le indicó que ese número no existía. Supuso que había digitado mal. Lo intentó de nuevo y obtuvo idéntica respuesta. Le pareció extraño. Sin embargo, su trabajo como investigador le hacía buscar respuestas lógicas a cualquier situación en apariencia misteriosa. Dedujo que era probable que el número hubiera sido desconectado poco después de que el bromista hiciera la llamada. Quiso averiguar quién era el propietario de ese teléfono y la respuesta que halló lo hizo dudar. El número pertenecía efectivamente al Hotel Imperial y según registros llevaba más de 2 años de estar desconectado. Decidió entonces conversar con el propietario del inmueble. Marcó y del otro lado de la línea escuchó una voz bastante profunda y parsimoniosa. Cuando Kevin se identificó, su interlocutor pareció conocerle muy bien.
Le atendió de manera muy amable y se ofreció a ayudarle en todo lo que necesitara. El investigador sospechó de tanta cortesía y volvió a tomar fuerza su versión de la estrategia publicitaria. A pesar de esto, quería asegurarse de que guardaba esa vieja edificación tras sus puertas. La conversación se extendió durante unos minutos más y quedaron en que, al día siguiente, una persona habilitaría la entrada y electricidad para que hiciera sus averiguaciones. Ya estaba despidiéndose cuando Kevin hizo una pregunta que causó impacto en su interlocutor. ¿Hay algo extraño en la habitación 418? Hubo un silencio seguido de una balbuceante voz del propietario que parecía tratar de disimular nerviosismo y dijo: No, ahí no hay nada de interés. En realidad esa habitación fue eliminada y se utilizó ese espacio como bodega. Agradezco mucho si no intenta ingresar ahí. Tengo guardadas algunas cosas personales. Kevin prometió no ingresar, aunque consideró que el dueño del lugar estaba aplicando psicología a la inversa para incentivar la curiosidad del investigador sobre ese sitio. A la mañana siguiente llegó Kevin a la antigua casa de hospedaje y encontró a un hombre que ya le esperaba. La puerta de servicio estaba habilitada y la corriente eléctrica había sido restablecida. Le fue entregado también un manojo de llaves de diferentes dependencias del hotel y se le indicó que las llaves de las habitaciones se encontraban en la recepción. De igual modo, el servicial individuo le ayudó a transportar los equipos y materiales que ocupaba en sus investigaciones. Este equipaje incluía cámaras, grabadoras, sensores de movimiento. También algunos aparatos usados para detectar fenómenos paranormales y, por supuesto, algo de comer y beber. Luego de ingresar al hotel todo esto y antes de marcharse, el cortés hombre le entregó una hoja de un llamativo papel amarillo con un número telefónico y le indicó que no dudara en llamarle ante cualquier situación. La palabra situación le sonó en un tono un tanto extraño, pero simplemente sonrió y agradeció el detalle. Dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Toda esta charla sucedió en una habitación que se encontraba a pocos metros de la entrada de servicio por donde había ingresado. Era un espacio que en otra época utilizaban los empleados del hotel para cambiarse y guardar sus pertenencias. El sonido de la puerta al cerrarse le indicó que estaba solo y que tenía todo el hotel a su disposición para empezar su tarea. Inició el recorrido de inspección para conocer el lugar y determinar dónde colocar sus instrumentos. Aunque el hotel estaba relativamente cerca de su oficina, su interior era nuevo para él. Había pasado varias veces frente a este, pero nunca había ingresado. Un estrecho pasillo lo condujo a una puerta que daba a una gran y elegante recepción. El sitio se encontraba en un muy buen estado de conservación. Lo único que lo delataba como abandonado era la cantidad de polvo que existía sobre los muebles y el piso, además de una que otra telaraña. El espacio ofrecía comodidad a través de confortables sillones. Delicadas arañas de cristal colgaban de un alto techo dando un toque de distinción y opulencia. Existía además un elevador que conducía a los 4 pisos del edificio y unas escaleras con igual propósito. Algunos pasillos llevaban a otras secciones del hotel y a las habitaciones de la planta baja. Tras el amplio mostrador lucía el rack de llaves y un reloj que marcaba permanentemente las 10:10. Kevin sonrió al recordar que esa era la hora preferida para utilizar en los relojes de las películas. Automáticamente consultó su reloj. Eran las 9 de la mañana. Recorrió la planta baja y encontró una majestuosa cocina donde debieron prepararse suculentos platillos dignos de un rey. Una agradable zona de spa y hasta un gimnasio muy bien equipado. El lugar no daba para nada la impresión de un sitio en decadencia. ¿Qué había provocado su cierre? Era difícil determinarlo. Para Kevin era extraño que aún permanecía ahí todo su mobiliario, mantelería y utensilios. Era como si un día, sin previo aviso, el lugar hubiera cerrado y sus puertas hubiesen permanecido clausuradas hasta que él ingresó esa mañana. El joven investigador volvió sobre sus pasos, regresó a la recepción donde tomó algunas llaves al azar de diferentes habitaciones.
Evidentemente buscó la del cuarto 418, pero no la halló. Igualmente notó que no existía una llave con el número 13. Esto último no le extrañó, pues conocía la práctica de muchos hoteles de no usar ese número por considerarlo de mala suerte a algunos y por no exponerse a la superstición de los clientes otros. Subió las escaleras, pues no quería arriesgarse a utilizar el ascensor y quedarse atrapado estando solo. Era lógico pensar que después de un largo tiempo en desuso, estos sistemas podrían presentar problemas. En la segunda planta encontró varios pasillos con múltiples puertas a sus lados. Buscó entre sus llaves y abrió una de estas. Ante sus ojos apareció una linda y confortable habitación. Todo estaba en perfecto orden y un suntuoso baño engalanaba el lugar. De no ser por la capa de polvo y uno que otro insecto que rondaba el sitio, nadie la hubiera considerado en abandono. Esta situación se repitió en diferentes habitaciones que inspeccionó en diferentes pisos que fue visitando uno a uno. Finalmente llegó al último nivel, al piso número 4. Fue siguiendo el orden numérico de las habitaciones para buscar donde se suponía que estaría la número 418. Encontró el lugar, aunque como lo había sospechado, no halló el número, pero la puerta estaba ubicada entre dos habitaciones numeradas como 417 y 419 respectivamente. La puerta en cuestión tenía colocadas varias aldabas con gruesos candados de tal modo que hacían pensar que se quería asegurar algo muy valioso en su interior, o quizá evitar que algo indeseable saliera. Kevin ya tenía un plan. Buscó y halló pronto, dentro del grupo de llaves que había extraído de la recepción, una que no había elegido al azar, la número 417. Abrió la habitación. Lucía similar a las que había inspeccionado antes. Era un lugar muy agradable pero sumamente empolvado. Decidió buscar el área de mantenimiento e ingresó con una de las llaves que le habían sido entregadas. Consiguió algunos elementos de limpieza y se dispuso a eliminar el polvo de la habitación. Sería su centro de operaciones durante el tiempo que estuviera ahí. Una vez cumplida su labor, regresó a la planta baja para recoger sus equipos e instalarlos en los puntos que ya tenía definidos. El tiempo había pasado volando. Eran más de las 4 de la tarde. Cuando miró el reloj, se sorprendió y recordó que aún no había comido nada. Buscó entre sus cosas algunas galletas y algo de beber. Mientras Kevin mordisqueaba una galleta, se puso a pensar en cuál era el motivo de que el dueño se portara tan servicial con él. Podría ser que el propietario realmente pensara que el lugar estaba embrujado y lo viera él como una especie de espantaespíritus y pretendía que limpiara el lugar. También podría simular todo para que él escribiera un artículo que sin duda sería leído por muchos y provocaría una serie de opiniones que, de todos modos, serían muy favorables para una próxima reapertura. Se encontraba sumergido en estos pensamientos cuando escuchó un sonido proveniente de la recepción. Se dirigió rápidamente hacia el lugar para comprobar quién o qué había provocado ese sonido. No había nadie. Había identificado de inmediato el sonido. Era el grito metálico de la campanilla con la que llamaban a los botones en la recepción para que llevaran al huésped y su equipaje a la habitación asignada. Por la experiencia que tenía en esos casos, sabía que podría tratarse de un mecanismo electrónico activado a distancia con el fin de asustarlo. Se acercó a la recepción para revisar la campanilla. A simple vista, el artefacto no presentaba nada extraordinario. Lo golpeó con sus dedos para escuchar el sonido que producía y compararlo con el captado anteriormente. Sin embargo, al dejar caer su mano sobre el artefacto, sintió un ligero pinchazo en uno de sus dedos que le hizo dar un salto. Al buscar la causa, encontró la punta de un fino clavo que sobresalía de la mesa donde se encontraba la campanilla. Examinó su dedo y notó como una pequeña gota de sangre salía de él. Este pequeño incidente perdió importancia ante un nuevo hallazgo que le sorprendió. Junto a la campanilla se encontraba una llave. Estaba marcada con el número 418.
En primera instancia su corazón se aceleró, pero se tranquilizó pronto. Su sentido común le hizo ver que él no había revisado con detalle la recepción y que esa llave tuvo que estar ahí desde el principio. Le constaba que no la había encontrado en su lugar dentro del rack. La tomó y echó en su bolsillo, aunque sabía que poco le iba a funcionar, pues la puerta de dicha habitación estaba más que asegurada. Después de esto prosiguió con la revisión de la campanilla. Era un artefacto simple y no tenía ningún aditamento electrónico como él suponía. Aún así, consideró que el llamativo sonido podía haber sido realizado por algún dispositivo operado remotamente muy bien oculto para hacerle creer que se trataba de algo sobrenatural. Sonrió ante la posibilidad de ese truco barato y pospuso su búsqueda para el día siguiente. No era la primera vez que alguien trataba de embaucarle. No le dio más importancia al asunto y se dedicó a instalar sus equipos en los sitios elegidos. Ubicó cámaras en varios pasillos, en la cocina, en la recepción y muy especialmente al frente de la habitación 418. En cuanto al tipo de artefactos que utilizó, había cámaras térmicas para captar los cambios de temperatura y por supuesto grabadoras de video convencionales. Lo mismo hizo con el audio, ya que colocó grabadoras normales y otras para captar frecuencias inaudibles para el oído humano. No faltaron los sensores de movimiento que tenían como objeto activar las cámaras y grabadoras de audio. Otro recurso con el que contaba Kevin era un medidor de campo electromagnético, con el que pretendía captar alguna alteración de ese tipo. Posteriormente conectó todo a su computadora y la ubicó en su cuartel general, la habitación 417. Después de comprobar que todas las cámaras y grabadoras funcionaban perfectamente y que desde su computadora podía ver y escuchar todo lo que ellas captaban, decidió ponerse a investigar sobre la historia del hotel en Internet. Era un trabajo que él acostumbraba a hacer en su oficina, con días de antelación a sus visitas, pero la premura de esta ocasión no le había permitido prepararse lo suficiente. Apenas se había tenido tiempo de alistar sus equipos y unos pocos alimentos la noche anterior. Descubrió, consultando algunos periódicos antiguos, que en ese hotel habían sucedido varias desgracias. Un trabajador había muerto al caer desde el cuarto piso durante su construcción. Una joven había sido asesinada por su amante. Otra nota que descubrió hablaba de al menos 3 suicidios ocurridos en sus habitaciones. Después también se enteró que en ese hotel, a lo largo de los años, al menos 10 personas habían muerto por problemas del corazón. De todos estos datos, uno en especial le intrigó profundamente. La mayoría habían sucedido precisamente en el cuarto piso, justo donde él se encontraba en ese momento. La noche ya había caído, pero Kevin no se percató hasta que consultó su reloj, cuando su estómago le indicó que tenía rato de no recibir alimento. Pensó en ordenar una pizza, pero notó con extrañeza que su celular no tenía señal. En eso recordó la excelente cocina con la que contaba el hotel y se le ocurrió la idea de prepararse algo él mismo. Comprobaría que la cocina estuviera funcional y de ser así saldría a comprar algo para cocinar en una de las tiendas de abarrotes que sabía se encontraba cerca. Salió de la habitación y caminó por el pasillo. Iba distraído buscando señal en su celular. Se detuvo sin notarlo frente al elevador mientras batallaba con su teléfono. De repente, escuchó la campanilla característica que suena al abrir el ascensor. Instintivamente ingresó, pero reaccionó sobresaltado y saltó precipitadamente antes de que se cerraran las puertas. Kevin examinó la situación. En primer lugar, él no había oprimido el botón de llamado del elevador. ¿O sí lo había hecho? Estaba tan concentrado en el celular que era posible que de manera automática, sin percatarse, lo hubiera hecho. No podía estar seguro, no lo recordaba. De todas formas, no era una buena idea bajar en él debido a la cantidad de tiempo que había estado sin uso. Prefirió utilizar las escaleras. Una vez en la planta baja se dirigió a la cocina para constatar su funcionamiento y así salir a comprar los víveres necesarios. No fue poca su sorpresa al encontrar la cocina completamente limpia y totalmente funcional. Sin embargo, lo que más le asombró fue encontrar sobre la mesa una bolsa repleta de alimentos frescos.
No cabía duda que alguien había tenido que traerlos ahí recientemente y había dedicado bastante tiempo a la limpieza y preparación del lugar. Su sentido analítico le hizo buscar una explicación lógica al acontecimiento. Por supuesto que la primera opción era el empleado que en horas de la mañana le había abierto el lugar. Había pasado bastante tiempo en la habitación y era probable que el individuo mientras tanto estuviera preparando la cocina. Posteriormente habría salido del hotel sin ser notado por él. Mientras pensaba en esto, cayó en cuenta de que no recordaba el nombre de ese amable caballero y vino a su mente la nota que éste le entregara en su primer encuentro. Buscó en el bolsillo de su chaqueta y lo halló precisamente junto a la llave que había guardado, la perteneciente a la habitación 418. La hoja era de un llamativo color amarillo. Tenía un nombre y un número telefónico. Al ver el nombre se iluminó su mente y recordó cuando el hombre en cuestión se presentó esa mañana. Alan Porter. Un detalle que notó en ese momento fue que la hoja tenía una mancha color marrón que no recordaba haber visto antes. No le dio mucha importancia a este hecho. En vista de que su celular continuaba sin funcionar y ya estaba bastante intrigado con lo de la comida, decidió salir del lugar para intentar llamar al señor Porter y salir de dudas. Al pasar por la recepción, escuchó un ruido que le hizo volver a ver y se sobresaltó al encontrar un hombre tras el mostrador. El sujeto no era un anciano, pero su rostro y pelo cano evidenciaban que ya pasaba los 60. Sin embargo, su cuerpo se mantenía erguido y firme. Su amplia espalda y sus brazos denotaban fortaleza como las que tendría un viejo campesino, lo que contrastaba con su elegante traje. Usted debe ser el señor Kevin Bright, dijo el individuo mostrando una amplia sonrisa. Permítame presentarme. Mi nombre es Philip Crawford, pero todos me conocen como Lord Crawford. Era el gerente de este hotel. Kevin lo miró detenidamente tratando de entender por qué el antiguo gerente del lugar iba a estar ahí. Supongo que le sorprende mi presencia en este sitio. Verá, cuando me enteré de que usted había venido a visitarnos y que nos iba a ayudar a reabrir nuestro querido Hotel Imperial, me llené de emoción. Solamente he querido hacer más placentera su estancia. Mi buen asistente, el señor Porter, estuvo preparando la cocina. ¿A qué se refiere usted con que yo voy a ayudar a reabrir este lugar? Si se refiere a que yo voy a publicar algo falso para atraer clientes, creo que no me conoce. Oh, no, señor. Jamás me atrevería a insinuar que usted hiciera algo así. Yo solo le pido que publique solo la verdad de lo que aquí encuentre. Hasta el momento, ¿cómo le ha ido? Apenas estoy empezando mi investigación. Muchas gracias por sus atenciones. Solo le recuerdo que estas no repercutirán en los resultados. Estoy seguro que hará justicia a la verdad. Continúe con su trabajo. Yo tengo que atender algunos asuntos. Con permiso. Kevin siguió con la mirada a aquel hombre que se alejó rumbo a la zona administrativa del hotel. Su estómago le recordó que era hora de prepararse algo de comer. Entonces se dirigió a la cocina. Quitó su chaqueta que colocó en el respaldar de una silla, se arremangó la camisa y se puso a preparar los alimentos que agradeció profundamente. Luego de cenar, fue a su habitación para iniciar su vigilia en busca de algún fenómeno extraordinario. Una vez allí se sentó frente a los monitores de su equipo y constató que todas las cámaras y aparatos funcionaban a la perfección. Serían las 11 de la noche. Los sensores no detectaban ningún movimiento en el hotel, por lo que supuso que sus anfitriones se habían retirado del lugar y que no se habían despedido para no importunar. Por esa razón le sorprendió sobremanera escuchar unos golpes suaves como si alguien llamara a su puerta. Permaneció atento unos segundos en espera de un segundo llamado, cosa que no sucedió. Decidió entonces enfocar una de sus cámaras hacia la puerta. No había nadie ahí. Revisó el resto de los dispositivos y no halló movimientos en ninguno de los lugares donde estratégicamente los había instalado. Su pensamiento racional le hizo buscar una explicación lógica a lo sucedido, y su primer argumento fue el de que su mente le había jugado una mala pasada. Era muy probable que había creído oír la puerta, pero que todo resultaba producto de su imaginación.
Esta teoría le pareció suficiente y no dedicó más tiempo al asunto. Volvió a su computadora. No habían pasado más de un par de minutos cuando volvió a escuchar los golpes en su puerta. Las cámaras seguían sin mostrar algo inusual. Kevin decidió salir de la habitación para investigar quién o qué estaba detrás de esto. Al abrir la puerta, la oscuridad exterior le sobresaltó. El pasillo estaba desierto y en penumbras. Esta oscuridad le sorprendió porque él se había asegurado de dejar las luces de los pasillos y otros lugares estratégicos encendidas para poder desplazarse con facilidad en caso de requerirlo. Esta vez la explicación que buscaba no llegó tan rápido, puesto que unos segundos antes había revisado las cámaras y todo estaba iluminado. Regresó por una linterna y se llevó tremenda sorpresa cuando, al dirigirse nuevamente a la puerta, halló el pasillo completamente iluminado. Decidió salir a investigar. El primer punto al que dirigió su mirada fue la puerta contigua a la suya, la de la habitación 418. Notó que todos los candados habían sido removidos. Sin embargo, la puerta continuaba cerrada. Había sido advertido de no ingresar a esa habitación, pero su curiosidad de investigador le indicó hacer lo contrario. Recordó que había guardado la llave en su chaqueta y se percató que no la andaba puesta. La había dejado en la cocina cuando preparó la comida. Se dirigió al primer piso para recogerla. Al pasar frente al elevador tuvo la tentación de abordarlo, pero prefirió no arriesgarse. Bajó las escaleras, recogió su chaqueta y volvió a subir. Encontró la puerta de la habitación abierta. Esto, por supuesto, le inquietó. Se acercó sigilosamente. Las luces estaban encendidas. La habitación no tenía la menor pinta de ser una bodega como le habían afirmado. Sí llamaba la atención que lucía perfectamente limpia. Sin embargo, la cama sin tender evidenciaba que estaba en uso. Escuchó dos voces masculinas que parecían discutir. Estas provenían del baño de la habitación. Se acercó cautelosamente y pudo apreciar lo que decían. Tuve que hacerlo. No tenía otra opción. Esto es una desgracia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se enteró de lo que estábamos haciendo y nos iba a delatar. Está bien. Lo hecho está. Hagámoslo parecer como un suicidio. Preparemos todo y yo haré el reporte. Kevin no podía entender lo que pasaba. Antes de esa conversación no había percibido un solo ruido desde esa habitación. Por otra parte, los candados puestos en la puerta evidenciaban que no estaba habilitada, y por si fuera poco, el hotel estaba cerrado desde hacía mucho tiempo. Su sentido analítico le fallaba y empezó a asustarse por no hallar una explicación racional. Las voces que escuchaba en el baño le resultaban sumamente familiares. Correspondían a las dos personas con las que había tenido contacto en ese hotel, Lord Crawford y Alan Porter. Esa deducción se vio comprobada cuando salieron del baño los mencionados individuos y se encontraron cara a cara con el investigador, que tembló al tenerlos al frente. Estaba paralizado, con el rostro desencajado, tratando de balbucear una frase que no pudo emitir. Por su parte, y de manera extraña, los dos hombres le miraron tranquilos, como si esperaran que estuviese ahí. Y Lord Crawford, con la sonrisa y amabilidad que ya le había conocido, le saludó. Hola, señor Rabe. Qué gusto verlo. Le esperábamos. Para Kevin fue sorpresiva esa tranquilidad y hasta le pareció sincero el saludo. La actitud de los sujetos contrastaba mucho con la tensa conversación que había escuchado momentos antes. De manera inconsciente y antes de contestar el extraño saludo, sus ojos se dirigieron hacia el interior del baño, cuya puerta había quedado entreabierta. Le pareció vislumbrar un líquido rojizo derramado sobre el piso. Eso le hizo estremecerse, cosa que fue inmediatamente notada por sus acompañantes. Señor Rabe, le noto un poco pálido. ¿Se siente bien? Creí que esta habitación había sido eliminada y ahora era una bodega, dijo Kevin, tratando de decir algo mientras se recuperaba de su impresión.
Y lo es, contestó Crawford. ¿Qué le hace pensar que no? La respuesta parecía lógica. Pues yo estoy viendo una habitación y no una bodega, replicó Kevin. Imagino que también dirá que vio sangre derramada en el baño, agregó con una enigmática sonrisa el señor Crawford. Kevin lo miró estupefacto. Abrió la boca, pero no supo qué decir. Tal vez solo está viendo lo que queremos que vea, prosiguió el extraño personaje después de contemplar durante unos segundos la confusión de Kevin. Quizá esta no sea la realidad, o al menos no la realidad actual. ¿A qué se refiere?, preguntó Kevin tratando de recuperar su aplomo, pero temiendo en el fondo que la respuesta fuese más terrorífica. ¿Usted está seguro de que todo lo que ha vivido en este hotel ha sido real? ¿Será posible que de algún modo alguien o algo haya engañado sus sentidos?, cuestionó el señor Crawford. ¿Me está insinuando que podría estar en este momento bajo efectos de una droga? Droga que podía haber consumido con los alimentos que ustedes mismos me suministraron. Me temo, mi querido amigo, que aún está un poco confundido, repuso el antiguo gerente. ¿Drogas en su comida? Dígame, ¿está seguro que comió algo aquí o solo creyó hacerlo? ¿Me toma por loco? Yo sé perfectamente lo que hice, respondió Kevin, empezando a sentirse incómodo con la situación. No esté tan seguro. Mire a su alrededor. Esta habitación parece no tener mucho tiempo cerrada, ¿cierto? En este hotel no hay más huéspedes que usted, y sin embargo, le inquieta lo que parece ser sangre derramada en el baño. Entendemos que esté confundido, pero no se preocupe. Se lo vamos a aclarar. Para que usted pudiera saberlo, era necesario aceptarlo y que primero presenciara algunas cosas. Tenía que ser nuestro testigo y, por supuesto, tenía que firmar el pacto. ¿De qué me habla? ¿Testigo de qué? ¿Pacto? Yo no he firmado nada, respondió Kevin y su voz sonó temblorosa. La hoja que le entregó mi fiel amigo, el señor Porter, y que usted guarda en su chaqueta. ¿Esta? Pero si no es más que una hoja con... Kevin, que había sacado la hoja, la extendió e interrumpió sus palabras al comprobar que en la hoja amarilla que tenía en sus manos no había un nombre y un número como había visto antes, sino que había todo un texto escrito en un extraño lenguaje que no comprendía. Ahí están los términos del pacto, que, si me permite, le voy a leer, dijo el señor Crawford mientras extendía su mano. Kevin le entregó la hoja amarilla. Es muy gentil de su parte, señor Brave, de cumplir con el último requisito que nos faltaba para que el pacto entre en vigor. Kevin abrió aún más sus ojos y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Ese papel es un pacto entre usted y nosotros, que le obliga a hacer lo que queramos que haga para recuperar nuestro hotel y atraer mucha gente aquí. Luego se quedará aquí por una eternidad. Nada de lo que decía el extraño personaje apaciguaba al joven investigador, que solo atinaba a escucharlo atónito. Lord Crawford continuó. Hace algunos años, un señor de apellido Tardelli se hospedó en esta habitación y apareció muerto, víctima de un aparente suicidio. Como usted escuchó, eso no fue realmente lo que pasó. La verdad es que el señor Tardelli no acabó con su vida como todos creen. Tampoco lo hicieron las otras personas que, según el periódico, murieron aquí por esa supuesta causa. Los que murieron del corazón, me da culpa también. Claro, eso fue después. Todo empezó cuando decidí iniciar un negocio oscuro y utilicé mi puesto de gerente en este hotel para convertirlo en un centro de contrabando y distribución de drogas. Mi viejo amigo, el señor Porter, me siguió en esta práctica y pronto nos vimos inmiscuidos en un mundo de perdición y maldad. La verdad es que nos gustó. El señor Tardelli, nuestra primera víctima, era un ciudadano ejemplar.
que accidentalmente se enteró de nuestro negocio y amenazó con denunciarnos. En vista de esto, el señor Porter le visitó en esta habitación para intentar comprar su silencio. El caballero se negó y Porter no tuvo más remedio que liquidarlo. El corazón de Kevin empezó a latir aceleradamente. Aún no le quedaba muy claro lo que estaba pasando, pero sí sabía que estaba en grandes problemas. Los otros suicidios tienen que ver también con diferentes problemas en nuestro negocio, prosiguió el señor Crawford. Algo pasó con nosotros porque terminamos disfrutándolo. Todo iba sobre ruedas hasta que la policía nos descubrió. Por supuesto que no íbamos a permitir que nos atraparan. Hubiera significado cadena perpetua. Usted no sabe lo que le pueden hacer a una persona como nosotros en una cárcel. En fin, logramos nuestro objetivo y la policía nunca nos atrapó. Lamentablemente, a los pocos meses cerraron el hotel y no pudimos seguir con nuestros planes. Pero hoy, gracias a usted, señor Brave, todo volverá a ser como antes. Kevin continuaba sin entender claramente la situación en que se encontraba. Por ratos se sentía dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. Mas todo era demasiado real para ser un mal sueño. ¿Acaso ustedes pretenden que me convierta en cómplice de sus fechorías? Precisamente, mi estimado amigo. De momento solo necesitábamos que firmara el pacto y de manera voluntaria me lo entregara, cosa que ya hizo. Ahora, señor Brave, nos pertenece. Kevin notó cómo la afable sonrisa que solía mantener el señor Crawford se desfiguró para dar paso a una siniestra mueca. «Creo que ustedes se están volviendo locos», dijo el ahora asustado bloguero, mientras trataba de ignorar a su corazón que palpitaba violentamente, queriendo salir de su pecho. «No me voy a prestar a sus artimañas, y por supuesto no voy a firmar nada que me involucre con ustedes». Ya usted lo hizo, señor Brave. Ya usted firmó el pacto con su sangre. ¿Ve la mancha en ese papel? ¿Recuerda cuando se pinchó el dedo en la recepción y luego metió la mano en el bolsillo para guardar la llave que encontró junto a la campanilla del botones? El lado oscuro tiene sus rituales, y me temo que usted cumplió muy bien con su parte, sellar el pacto con su sangre y entregármelo voluntariamente. Ahora, todo el mundo se va a enterar de que el detective de los muertos descubrió algo irrefutable en este hotel, prosiguió el extraño hombre. Ya usted envió una nota a la prensa invitándolos a venir para que vean su hallazgo. Sin duda, gran publicidad para nosotros. Ahora Kevin sentía que todo a su alrededor daba vueltas. Sentía pánico. Quería despertar de esa pesadilla. Buscaba argumentos para no perder su cordura. «Pero yo no he mandado ningún correo», balbuceó, como quien intenta su último golpe antes de rendirse. No se preocupe, nosotros lo hicimos por usted, repuso el señor Crawford, volviendo a su cordial sonrisa. Disculpe, pero tenemos que retirarnos. Pronto llegará la caballería. La próxima vez que conversemos será para traerlo, para que se quede con nosotros para siempre en este hotel. Esté atento. La siguiente ocasión en que vea esa hoja amarilla, sabrá que ha llegado el momento de entregarnos su alma. Hasta pronto, señor Brave. Mire, señor, aún no me queda muy claro cómo pretende usted que yo le ayude para que pueda seguir con su oscuro negocio. Le repito que no estoy dispuesto a formar parte de eso. Yo no quiero problemas. Si es cierto lo que usted dice, pronto estará la prensa aquí y tendrá la seguridad de que no voy a decir nada que los favorezca. Los denunciaré con la policía. Están usurpando mi nombre y eso les puede traer grandes problemas legales. Por supuesto que usted nos va a ayudar. Está en el pacto y de una manera u otra lo hará. Me parece que usted sigue sin comprender lo que está pasando aquí. Lo que la policía haga nos tiene sin cuidado. Recuerde que le dije que ya eliminamos ese problema. Nosotros también tenemos un pacto con el maligno y lo sellamos con nuestras vidas.
La policía no puede detener a los muertos. Pronto nos volveremos a ver. Kevin no dijo nada más. Su cabeza no encontraba una respuesta a lo que acababa de escuchar. Solo los miró detenidamente. La mirada de los individuos también se fijó en sus pupilas y nuevamente brotó en sus rostros la sonrisa enigmática. En ese momento pasó lo impensable. Frente a sus ojos y de manera inexplicable, las figuras de los hombres empezaron a diluirse hasta desaparecer por completo. Kevin palideció. Su cuerpo temblaba violentamente. Empezó a sentir que le faltaba el aire. Su corazón se aceleró. Sintió náuseas y le pareció que todo giraba a su alrededor. Cubrió su rostro con las manos como queriendo no estar ahí. Al descubrir nuevamente su cara, vio algo que lo impresionó aún más. No estaba ya en la habitación, sino en el pasillo, frente a esta. La puerta estaba completamente cerrada y con los candados puestos tal y como los había encontrado la primera vez. Esto lo horrorizó y no pensó en otra cosa que no fuera abandonar el lugar. Corrió por el pasillo y bajó apresuradamente las escaleras. Recorrió a toda prisa el pasillo del piso 3 para buscar las otras escaleras que lo llevaran al piso siguiente. El edificio estaba diseñado de tal manera que unas escaleras se encontraban al final del pasillo y en el siguiente nivel las escaleras se hallaban a la mitad del mismo. Su desesperada carrera se detuvo abruptamente al descubrirse pasando nuevamente frente a la habitación 418. Era claro que su objetivo no era revisar la numeración de las habitaciones sino llegar hasta la próxima escalera. Sin embargo, no pudo evitar detenerse cuando sus ojos detectaron los candados y las aldabas que aseguraban esa puerta. Era imposible haberse equivocado. Él definitivamente había bajado las escaleras. No había tiempo para pensar. Retornó sobre sus pasos hasta las gradas que conducían al piso inferior. No había margen de error. Estaba en el mismo nivel del edificio y solo podía bajar. Descendió nuevamente e inició el recorrido por el pasillo. No era posible lo que sus ojos veían. Estaba frente a la habitación de los candados. Desesperado, realizó 2 veces más la misma operación y el resultado fue el mismo. Al parecer estaba atrapado en un extraño laberinto. Su cuerpo estaba a punto de colapsar. Sus piernas resentían el esfuerzo de bajar escaleras y su corazón golpeaba con violencia su pecho. La respiración se entrecortaba mientras que un sudor frío corría por su cuerpo. Le estaba costando pensar y desesperado miraba hacia todos lados buscando la manera de escapar de aquella penitencia. Pronto, su mirada se posó en la puerta del elevador. Quizá era su única salida. Oprimió el botón, la campanilla sonó y las puertas se abrieron cual fauces ante él. Lo pensó durante unos segundos. Podía ser una trampa mortal, pero no tenía opción. Se introdujo apresuradamente, seleccionó el botón de planta baja, las puertas se cerraron y pudo sentir el movimiento del aparato al descender. Otra vez tuvo miedo. En esta ocasión, su temor no era tanto que el elevador se dañara o sufriera un accidente. No era tampoco quedar atrapado en ese pequeño aposento. Tenía un miedo tremendo de lo que pudiera encontrar al abrirse las puertas nuevamente. Mientras descendía, tenía la sensación de estar cayendo al infierno. Muchas personas aseguran que ante una situación en la que está en juego su vida y la adrenalina sube a más no poder, se siente el tiempo como si pasara en cámara lenta. Es lo que sentía Kevin. Parecía como si el tiempo se empeñara en torturarlo, prolongando la agonía de permanecer en el ascensor. Por su mente pasó la idea de que descendería eternamente. Pero no fue así. El aparato se detuvo y se abrieron las puertas. Todo parecía indicar que ya no estaba en el siniestro 4º piso. Kevin salió y comprobó con cierto alivio que se encontraba en la planta baja. Eso era un progreso. Ahora solo le faltaba salir del lugar. Avanzó por el pasillo y llegó hasta la recepción. Tuvo la extraña sensación de que lucía diferente con respecto a la última vez. Se preguntó si había equivocado el camino, porque al examinar el lugar le parecía distinto del que recordaba. La distribución de los muebles, las puertas de acceso estaban ubicadas, a su parecer, en otro sitio. Incluso la recepción no parecía en su lugar.
La única explicación que hallaba, pero que no le parecía sumamente lógica, era que el hotel tuviese 2 recepciones. A pesar de su confusión y de su instinto investigador, no tenía tiempo para ponerse a encontrar respuestas. Solo quería salir de ahí. Tomó la ruta que suponía le llevaba a la salida. Avanzó por un estrecho y largo pasillo que definitivamente no había visto antes. Era un pasadizo en medio de 2 interminables paredes. No podía explicarse cómo podría haber un trillo tan largo dentro del hotel. Siguió su paso apresurado y desesperado. Parecía que iba para ninguna parte. Sentía que sus sienes saltaban y sus venas iban a estallar. De repente, el camino se partió en 2. No sabía cuál elegir. Ninguno vislumbraba a la distancia una salida. Se dejó guiar por el instinto y tomó el del lado derecho. Pensó que había girado en U porque al poco rato de caminar se encontró nuevamente en la recepción. Iba a volver sobre sus pasos cuando notó algo muy extraño. Esa era la recepción que él recordaba. Eso demostraba la insólita existencia de una segunda recepción. Sintió alivio. Ese camino sí lo conocía. Se dirigió al lugar por donde había ingresado al hotel. Salió por la puerta de servicio y horror. Nuevamente el pasillo interminable. Corrió y más adelante encontró la bifurcación de nuevo. Esta vez tomó la del lado izquierdo. Poco tiempo después estaba en la otra recepción. Estaba a punto de sufrir un colapso. Cerró los ojos y respiró hondo. Trató de analizar la situación lo más objetivamente posible. No entendía por qué esa recepción le resultaba extraña y conocida a la vez. Todo era similar al otro sitio, pero la ubicación distinta. Era lo mismo, los sillones, la recepción, el rack de las llaves, el reloj marcando las 10:10. Mientras meditaba sobre todo esto, notó que el reloj tenía los números invertidos como cuando se mira a través de un espejo. Esto encendió sus alarmas. Miró con más detenimiento y comprobó que no solo los números del reloj estaban invertidos. El rack de las llaves, incluso unos folletos que se encontraban en el mostrador, estaban al revés. Sabía que no era posible lo que estaba experimentando y recordó su teoría sobre haber sido drogado. Claro, eso lo explicaba todo. Quiso revisar lo que había consumido y buscó la cocina tratando de orientarse en su mundo al revés. Llegó a ella y revisó cada uno de los componentes que había probado. Aún quedaba mucho de lo traído esa noche por el señor Porter. No tenía apariencia de haber sido adulterado. Las carnes y vegetales tenían una apariencia fresca y saludable. Kevin sabía que, aunque se hubiera visto así, nada aseguraba que no habían sido inyectados o impregnados con alguna sustancia alucinógena. Empezó a hacer un recuento de los acontecimientos. El primer fenómeno paranormal fue el sonido de la campanilla de la recepción y se produjo poco después de haber recibido la hoja amarilla por parte del señor Porter. No es extraño que un papel esté impregnado de alguna droga que luego sea absorbida a través de la piel. El segundo incidente fue cuando conoció al señor Crawford, justamente después de manipular nuevamente el papel para recordar el nombre de quien se lo había entregado. Le pareció irónico que ese amable caballero con quien había conversado no existía. Por supuesto que la dosis de droga contenida en los alimentos debió ser muy fuerte, pues posterior a su consumo empezó su pesadilla. Revisó cuidadosamente su bolsillo para no contaminarse nuevamente con el alucinógeno, pero ya no tenía la hoja amarilla. Era probable que cuando se encontraba narcotizado y mientras alucinaba, lo había tirado cuando creyó entregárselo al señor Crawford. Después de llegar a esta conclusión, se sintió sumamente tonto y utilizado. Estuvo a punto de caer en la trampa. Era un hecho que no iba a permitir que se salieran con la suya. Rió un poco de sí mismo y decidió subir nuevamente a su habitación para empezar a redactar su próxima publicación y revisar sus equipos para ver si podía documentar el engaño del que casi había sido víctima. Mientras caminaba no despegaba su mirada del suelo buscando la peculiar hoja amarilla, que sería sin duda una importante prueba para sus argumentos. Lo haría examinar en un laboratorio para determinar el tipo de sustancia contenida. Llegó hasta la puerta sin hallarla. Supuso que el responsable de aquella estrategia la había recogido para borrar evidencias. Tenía que estar cerca, acechándolo. Más razones para estar atento. Vigilaría y grabaría cualquier movimiento en sus cámaras. Ya no pensaba en grabar algo paranormal, sino a un ser completamente vivo.
Ingresó a su centro de operaciones y comprobó que los equipos estaban funcionando. También descubrió que no había grabado hasta el momento ninguno de los acontecimientos anteriores, porque estaba en proceso de ajuste cuando se produjeron los supuestos hechos. Lamentó no haber encendido el sistema de grabación y de inmediato lo puso a funcionar. El sistema de grabación tenía sensores que, al momento de generarse algún movimiento o sonido, empezaban a registrar las imágenes y audios a la vez que enviaba una señal de alerta para que pudieran supervisarse en un tiempo real los acontecimientos. Usualmente Kevin durante sus investigaciones activaba sus equipos y se entretenía escribiendo o leyendo en espera de que se disparara alguna alarma. Sin embargo, en esta ocasión no podía despegar sus ojos de las cámaras. Sabía que era cuestión de tiempo para que apareciera alguna figura solapada procurando pasar inadvertida. Para el joven investigador, esto se había convertido en algo personal e iba a documentar todo lo que pudiera desenmascarar tal patraña. Pasó algún tiempo con la mirada fija en los monitores, pero el nivel de adrenalina empezó a caer ante tanta inactividad. Su cuerpo entonces empezó a sentir los efectos del cansancio y sus párpados se tornaron pesados. No pasó mucho tiempo antes de quedarse dormido. Fue la luz de la mañana la que lo despertó. Los rayos del sol que pasaban a través de las ventanas golpearon su cara. Abrió los ojos y miró con extrañeza a su alrededor, como quien no sabe dónde está. Es ese momento en que el cerebro aún no ha despertado completamente y no comprende claramente lo que ve. No fue mucho tiempo el que vivió esa situación porque rápidamente empezó a reaccionar y vino a su mente todo lo experimentado antes de quedarse dormido. Estaba en la habitación del hotel sentado frente a los monitores de su equipo. Notó de inmediato que sus aparatos estaban apagados, al igual que las luces del cuarto. Comprobó que en la habitación no había fluido eléctrico y pensó que ese corte de corriente podía dar al traste con las grabaciones, ya que sus equipos guardaban el material una vez concluido el proceso de grabarlo. Era claro que Kevin tenía como respaldo sistemas de batería que entraban a funcionar cuando existía un corte eléctrico y que tenían capacidad para alimentar los equipos durante varias horas. Sin embargo, todo parecía indicar que las baterías se habían agotado. Era un hecho que las grabaciones se habían perdido. Por supuesto que la primera deducción de Kevin fue que ese accidente era provocado. Tenían que borrar todas las evidencias. Su sueño profundo pudo ser provocado por algún narcotizante que habría llegado a través de los ductos de ventilación. Luego, cortar la electricidad resultaba sumamente sencillo. Hubo un detalle que llamó poderosamente su atención. Sus equipos estaban cubiertos de una capa de polvo. ¿Cuánto tiempo había dormido? Aunque la circunstancia resultaba bastante extraña, Kevin no podía detenerse en su investigación. Quizá habrían pasado un par de días y sin embargo sus fuerzas y su energía estaban al tope. Recordó la ahora importante hoja amarilla y los alimentos de la cocina. Tenía que hacerse de ellos, y esperando que su victimario no los hubiese desaparecido. Tenía que apresurarse. El menor descuido del señor Porter, si es que realmente así se llamaba, podía proporcionarle una prueba incriminatoria. Salió de su habitación y lo primero que hizo fue examinar la puerta de al lado. La antigua 418 continuaba cerrada y asegurada con todos los candados. No tenía el menor signo de haber sido abierta. Aunque sabía que resultaría inútil, metió la mano en su bolsillo buscando la llave de esa puerta, pero no la halló, aunque recordaba haberla metido ahí. Ya no podía estar seguro de nada. Avanzó por el pasillo buscando detenidamente la nota entregada por el señor Porter. Llegó hasta el elevador. Oprimió el botón de llamado, pero no funcionó. Al parecer, todo el edificio estaba sin electricidad. Bajó las escaleras y llegó a la recepción. Todo parecía como lo recordaba. Una vez en la cocina fue grande su sorpresa cuando la encontró cubierta de polvo y sobre la mesa los restos de alimentos casi desintegrados por la descomposición. Entre los desechos podía identificar algunos de los ingredientes que utilizó cuando cocinó la última vez. No era posible ese grado de deterioro en pocos días. Era evidente que un nuevo escenario para confundirlo había sido preparado. ¿Qué es lo que pretendían? Quizá
que sus sentidos se alteraran a tal grado que saliera corriendo gritando al mundo que había estado bajo el encanto de ese fantasmal lugar y que había visto cara a cara a los espectros del hotel. Esto, en boca de cualquiera, habría sido tomado como obra de un demente, pero él era Kevin Bray, el detective de los muertos. Siempre se había visto su trabajo como serio y objetivo. Una afirmación suya, en tal sentido, podría generar una oleada de curiosos de todo el mundo, deseosos de experiencias espectrales. Muy bueno para el negocio, pero, como lo había dicho mientras alucinaba, no se iba a prestar para esos embustes. Consideró que lo mejor era salir de ahí y desde su oficina, sin la influencia ni intervención de nadie, iba a revelar uno de los más grandes engaños en que habían intentado hacerle caer. Decidió ir por su vehículo que tenía en un parqueo cercano, cargaría su equipo y se dirigiría a su oficina. Se encaminó hacia la entrada de servicio y al intentar abrirla descubrió que estaba clausurada por fuera. Intentó forzarla, empujándola y golpeándola con fuerza. La puerta no cedía. «Parece que alguien está tratando de salir», comentó alguien que se encontraba afuera. «¡Ayúdenme! ¡Estoy atrapado!», gritó Kevin. Pronto se escucharon más voces y algunos golpes indicaron que estaban despegando los tablones que clausuraban la entrada. Unos instantes después, la puerta estaba abierta y Kevin observó una cantidad de gente agrupada frente a ella. Extrañado notó cómo muchos tenían cámaras y micrófonos. «¡Miren! ¡Es Kevin Bray!», gritó uno de los presentes. Esta frase tuvo el efecto de un detonador, pues de inmediato inició un griterío que aturdió al asombrado escritor. El tumulto lo asediaba con preguntas que no hacían más que confundir al intrigado Kevin. «¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿Cuál es su insólito descubrimiento? Estuvo escondido para generar expectación». ¿Escondido? ¿De qué me están hablando? Uno de los presentes, un periodista que Kevin conocía porque ya le había entrevistado en varias ocasiones y habían establecido un cierto grado de amistad, se acercó con aire de familiaridad. «Hola, Kevin. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Realmente creímos que te había pasado algo. Se han escrito muchos artículos sobre tu desaparición. ¿Qué tal, Jimmy? Te agradezco la preocupación, pero no han sido más que un par de días que estuve encerrado en este antiguo hotel». ¿Un par de días? Tenemos más de 6 meses de no saber de ti. Desde que tu carro fue reportado como abandonado en un parqueo cercano a este lugar y tus familiares dieron aviso de tu desaparición, se especuló mucho sobre tu paradero. Kevin seguía tratando de entender lo que pasaba. Esto no podía ser un sueño ni producto de alguna droga. Era real. Una multitud de miembros de la prensa seguía acorralándolo con sus preguntas. A pesar de eso, el investigador no los escuchaba y se refugiaba en el conocido rostro del periodista. «¿Por qué toda esta gente está aquí?», preguntó. «Por la nota que enviaste a todos los medios. Tanto tiempo desaparecido y de repente les escribes dando esta dirección e indicando esta fecha y hora. Dame la primicia de tu historia. Te prometo la primera página. ¿Cuál es la impresionante prueba del más allá que mencionaste en tu nota?». La situación era caótica en la calle frente al hotel debido a la inmensa cantidad de personas que se aglomeraban alrededor de Kevin y el ensordecedor ruido de decenas de voces clamando por información. Este bullicio no era nada comparado con el aturdimiento en la cabeza del investigador. No podía pensar claramente. Sus ojos se paseaban entre las caras de los presentes buscando respuestas que no encontraba. De repente, su mirada se quedó fija en 2 personas que se encontraban a unos metros de él. Eran Lord Crawford y Alan Porter. Estos 2 personajes contemplaban la escena con una sonrisa de satisfacción. El señor Crawford tenía en una de sus manos la hoja amarilla que levantó mostrándosela al turbado escritor. Kevin lo señaló y gritó desesperado: «¡Ellos son los que me secuestraron! ¡Deténganlos! ¡Que no escapen!». La multitud volvió la mirada hacia el sitio señalado, pero no observaron a nadie. «¿Quién te secuestró?», preguntó Jimmy extrañado. «Ellos, no dejen que se vayan», respondió Kevin mientras se abría paso entre los presentes para encarar a sus captores. Tardó pocos segundos en avanzar, pero al tratar de ubicarlos ya no los halló. Prácticamente se desvanecieron ante sus ojos. Empezó a buscarlos entre los presentes. Desesperado gritaba que le ayudaran a localizarlos. Todos le miraban con ojos de incredulidad y hasta con una dosis de compasión. El caos ocasionado por Kevin se vio interrumpido por la llegada de algunos familiares quienes lo introdujeron en un vehículo y abandonaron el lugar.
Algunas horas más tarde, fue llevado a la dependencia policial para la presentación de la denuncia del extraño cautiverio. ¿Usted insiste en que fue secuestrado y drogado por 2 individuos y que fue mantenido cautivo en ese hotel?, interrogó el detective a cargo de la investigación. Sí, detective Meléndez, aún no tengo muy claro cómo, pero en esencia, eso pasó. Mire, señor Brave, hay algunos detalles que no calzan. En primer lugar, los exámenes de sangre que le practicaron indican que usted no ha consumido ningún tipo de droga en los últimos meses. También, usted nos indica que durante todo este tiempo no salió del Hotel Imperial y sin embargo, los vecinos del lugar aseguran que no ha habido ningún tipo de actividad en ese sitio en años y que todo había permanecido sellado hasta el día de ayer en que usted apareció. Eso no tiene lógica, replicó Kevin. Tal como les dije, el señor Porter me habilitó la entrada y conectó el fluido eléctrico. Ese es otro punto que no comprendo, respondió el agente Meléndez. Hablamos con el propietario del inmueble y nos aseguró que nunca había conversado con usted y que las personas que menciona en su declaración murieron hace muchos años. Cabe la posibilidad que desconocidos hayan utilizado esos nombres para causar confusión. En esta carpeta tengo las fotografías de los verdaderos Alan Porter y Philip Lord Crawford. Creo que serán útiles para que se convenza de que fue engañado por un par de delincuentes. Era claro que para Kevin la teoría que proponía el detective era más que lógica, y observó las fotografías que tenía ante sí. Sus ojos se abrieron extremadamente al comprobar que los rostros retratados eran similares a las personas en mención. «Esto no es posible. ¿Trata de hacerme ver como un loco? ¿Quiénes son estas personas? Ellos son quienes me secuestraron». Meléndez se quedó en silencio tratando de descifrar lo que había tras la expresión interrogante de Kevin. Su experiencia como investigador le indicaba que su entrevistado hablaba con la verdad, pero, por otra parte, no era posible lo que afirmaba. Pensó que tal vez su caso no era de investigación policial, sino de tratamiento médico. Así lo hizo ver en su informe. Kevin fue examinado por un psiquiatra quien dictaminó un severo caso de esquizofrenia y recomendó su internamiento. Mientras esto acontecía, la noticia de la aparición de Kevin en el viejo hotel y sus extrañas circunstancias habían rendido frutos. Muchas personas amantes del misterio hacían vigilia frente al hotel en busca de algún signo paranormal. El dueño del hotel contrató seguridad para evitar cualquier intromisión de los curiosos, pero el sitio ganó tal notoriedad que, después de un corto tiempo, consideró que era buena idea abrir para convertir esa curiosidad en dinero. No se equivocó. Muy pronto el Hotel Imperial lucía como en sus mejores tiempos. En el cuarto de la clínica, Kevin seguía tratando de entender qué había pasado con estos 6 meses de su vida y sostenía una tremenda lucha interna entre lo que creía que había experimentado y la posibilidad de que efectivamente estuviera enfermo. Por aquello de las dudas, tomaba sus medicamentos. Un enfermero entró a su cuarto con un vaso de agua en la mano y las píldoras de su receta en la otra. Kevin, sin mucho entusiasmo, tomó su dosis y se quedó sentado en su cama en silencio, sumido en sus pensamientos. El golpe de la puerta al cerrar le confirmó que estaba solo. Por eso, se sobresaltó al escuchar que alguien le hablaba. Es muy bueno que tome sus medicinas, aunque personalmente no creo que le ayuden mucho. Kevin reaccionó alarmado y se quedó sin habla al encontrar frente a él, cerca de la puerta, a los 2 personajes que habían dado un giro tan grande a su vida. «Ustedes no son reales», dijo el asustado investigador cuando recuperó un poco su aliento. «Lo somos tanto como usted, señor Brave», afirmó Lord Crawford con su enigmática sonrisa. «Hemos venido a agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. Lo vamos a recompensar. Hoy se convertirá en una leyenda. Hemos venido a llevarlo para que se quede con nosotros para siempre en el hotel, tal como se lo prometimos. Esta noche se cumple el pacto. Venimos por su alma», concluyó Lord Crawford, mostrando la terrorífica hoja amarilla. Kevin lo miró con ojos desorbitados y en un ataque de histeria empezó a gritar desaforadamente pidiendo ayuda. Tan desgarradores eran sus gritos que el personal del hospital corrió para ver qué sucedía. Buscaron apresuradamente la llave de la habitación en el manojo y al abrir la puerta quedaron boquiabiertos. No había nadie.
Después de su desaparición, Kevin, el detective de los muertos, se hizo legendario e incluso para muchos objeto de culto. No eran pocos los que afirmaban haberlo visto caminar en el Hotel Imperial, cerca de la habitación 418. El Pacto. Narración: Jorge Campos Mora.